Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 323. ¿Cómo se llega a Castelo Bruxo? Tiago nos informó que ya no teníamos tiempo para sentarnos a comer como había planeado. Debíamos partir de inmediato hacia el punto de encuentro con el personal de Castelo Bruxo. Lo único que pudo hacer fue comprar algo rápido para que picáramos durante el trayecto. Y, al menos por un rato, fue agradable. La comida ayudó a calmar a mis compañeros. Eran una versión mágica del pot de queijo, pero con sabores y temperaturas aleatorias. Afortunadamente, no tan impredecibles ni arriesgados como las gracias Bertiebot de todos los sabores. Aquí la variedad se limitaba a tipos de queso. Salados, picantes, ácidos, nada que te haga cuestionar por qué existen. Y rico, y comenté, tomando uno directamente de la bolsa que sostenía Ana. Extrañaba esto y aunque yo los conocía por otro nombre. Reddy, dijo Ana con voz apagada. ¿Las varitas no te causarán problemas? ¿No deberíamos buscar una forma de devolverlas? Preguntó, claramente preocupada. Dijeron que ya mataron a muchos de sus portadores y la chica estaba afectada. Después de lo que habíamos vivido, la posibilidad de perderme la inquietaba más de lo que quería admitir. Había empezado a entender que conmigo nada podía pasarle, y esa sensación de seguridad se le había vuelto casi adictiva. Sabía que era difícil deshacerse de mí por medios normales, pero no sabía si yo podría librarme a esas varitas. Dijeron que son oscuras y que te controlarán, y añadió, con sus ojos de cachorro llenos de preocupación. No eran tan eficaces como los de Susan, pero casi. Tranquila, le dije con una sonrisa tranquila. Puedo controlarlas mejor que nadie. Me incliné hacia su oído y le susurré. ¿No recuerdas cuál es mi forma animaga? El Letigiana abrió los ojos, sorprendida al recordarlo. Desde el principio, las varitas no pueden hacerme daño. No afectan a criaturas oscuras y puedo dominarlas completamente gracias a eso. Sin riesgos, le dije, con tono confiado. Aunque en realidad, era más una actuación para calmarla, la razón era otra. ¿De verdad? Preguntó, como si no pudiera concebir que le estuviera mintiendo. Asentí con una sonrisa tranquila, llevándome el dedo a los labios en señal de secreto. Ante eso, Ana pareció mucho más relajada y volvió a comer con más ánimo. Por mi parte, mientras masticaba, me puse a repasar mentalmente todo lo que había experimentado hasta ahora con las varitas. Eran buenas. Más que buenas, increíbles, aunque aún no perfectas. Incluso mejores que mi primera varita cuando recién la obtuve, antes de que perdiera compatibilidad con el tiempo. No había tenido en mis manos la varita de Sauco como para compararlas directamente, pero sabía lo suficiente como para trazar paralelos. ¿Eran más poderosas que esa? No tenía una respuesta clara. El problema con estas varitas no era su poder y sino su inestabilidad. A diferencia de la varita de Sauco, que solo obedecía a quien derrotara a su dueño anterior, pero mejoraba enormemente su capacidad, estas varitas funcionaban por capricho. A veces eran increíblemente poderosas. A veces, más débiles que una varita común. Durante el combate anterior, tuve que usar más magia de la necesaria solo para mantener el ritmo en ciertos hechizos. Estaba claro que decían la verdad respecto a que la intensidad de su poder fluctuaba según su estado emocional. Sin embargo, había algo que jugaba a mi favor. Eran excepcionalmente compatibles con mi magia de sangre. Ninguna otra varita había respondido así ante ese tipo de magia. En eso eran únicas. Tuvimos otro viaje en combi, esta vez desde São Paulo hacia un destino desconocido. Los dos centinelas que nos escoltaban no dominaban el inglés tan bien como Tiago, lo que dificultaba la conversación, y aunque a Ana eso le pareció entretenido. Lo malo era que Tiago, quien podría haber mantenido el ambiente animado, no estaba precisamente de humor. Esta había sido, sin dudas, su misión más complicada. No era que nunca hubiera enfrentado problemas antes, pero esta vez todo era diferente. Un grupo misterioso, objetos malditos en manos de un niño y un ministerio que, lejos de intervenir, parecía querer mirar hacia otro lado. De hecho, le habían ordenado guardar silencio sobre las varitas, incluso respecto a mí.
Nada debía decirme. Querían que cargara con ese peso y que me lo llevara lejos. No era un buen día para Tiago. El viaje fue largo, pero tolerable. Y fue durante ese trayecto que Neville, finalmente, rompió el silencio. Por favor y enséñenme, dijo, bajando la cabeza. Ana y yo nos miramos, sorprendidos por su repentina acción. No quiero volver a congelarme cuando las cosas se pongan feas, continuó, luchando contra la frustración y sin poder dejar de pensar en sus padres. Quiero poder hacer algo y no quedarme atrás sin más. Si pasa algo de nuevo, quiero ayudar a mis amigos. Haré lo que sea. Puedo pagarles, si quieren. No te preocupes, Neville. Te ayudaremos, dijo Ana con decisión, sin esperar mi opinión. Le había bastado con ver los ojos rojos de Neville. Sí, y supongo que podemos darte una mano, agregué con un encogimiento de hombros. Este viaje puede ayudarte a encontrar tu valor y después de todo, tu varita dice que eres alguien protector, quizás puedas demostrarlo. Neville asintió, profundamente agradecido. Durante el resto del trayecto le fuimos dando consejos, algunos prácticos, otros más emocionales. La verdad, era un chico agradable. Demasiado tímido tal vez, pero con una personalidad tan poco conflictiva que era fácil aceptarlo. En cierto punto dejamos atrás la civilización, adentrándonos en un camino de tierra, solitario y rodeado de vegetación. Me costaba creer que seguiríamos en esa combi hasta llegar al corazón del Amazonas. Si eso era así, después de todo lo que le dijéramos en el camino, Neville bajaría convertido en Conan el Bárbaro. La velocidad del vehículo disminuyó cuando divisamos a lo lejos un grupo de personas. Al acercarnos, vimos que había tanto adultos como jóvenes de distintas edades. Cuando finalmente estacionamos, pudimos bajar por fin y estirar las piernas. Nuestra llegada llamó la atención de todos, especialmente por la presencia de los 2 centinelas, cuyas túnicas y emblemas los delataban de inmediato. Llegamos justo a tiempo, suspiró Tiago, mirando su reloj. Apenas unos segundos después, una brisa fuerte cruzó el lugar y, como invocado por el viento, apareció un autobús largo y encantado, con la bandera de Brasil pintada al frente. Se detuvo a un lado con un sonido de chirrido de las puertas y el silencio del antes activo motor. Del vehículo bajó una mujer de piel cobriza y cabello castaño con reflejos rojizos. Llevaba la varita en el cinturón y un anotador en la mano. Dedicó una sincera sonrisa alegre y saludó en portugués antes de comenzar a pasar lista. Llamaba a los alumnos empezando desde el último año, uno por uno, mientras estos subían al autobús. Juntamos nuestras cosas y, ahora que estábamos en un entorno mágico, retomé mi aspecto habitual, el color natural de mi pelo y mis ojos. El cambio solo había sido necesario durante el paso por zonas mugles. Lo había hecho por curiosidad, pero fue el comentario de Ana lo que me convenció de revertirlo. Me dijo que me veía raro y supongo que para ella, Red siempre tenía que verse como Red. Aquí nos despedimos, dijo Tiago, dándonos la mano a cada uno. Al llegar a mí, se detuvo un poco más, mirándome con una mezcla de preocupación, resignación y afecto. Ten cuidado con esas varitas y aunque me despedirían si se enteran de que te digo esto, si puedes y deshazte de ellas. Asentí solo para tranquilizarlo, aunque no tenía intenciones reales de hacerlo. Como máximo, pensaba vendérselas al comerciante si las cosas se complicaban demasiado. Nos despedimos, y nos acercamos a la mujer del autobús, quien se presentó como la profesora Silvia. Es un placer recibirlos. Estoy segura de que disfrutarán mucho este viaje, nos sonrió la profesora mientras anotaba nuestros nombres en la lista, aunque no fuera realmente necesario. No sé si seré su profesora, pero espero poder conocerlos mejor. Con ese recibimiento, subimos al autobús junto con ella. Desde afuera, parecía limitado, pero por dentro era sorprendentemente amplio. Como todo buen transporte mágico, este autobús era mucho más grande de lo que su aspecto exterior sugería. Aunque parecía viejo con zonas oxidadas, pintura descascarada y detalles gastados por el tiempo, en su interior se notaba que estaba potenciado con todo tipo de encantamientos. Por ser los estudiantes extranjeros, nos ubicaron en una de las primeras filas, cerca de otros alumnos nuevos y algunos de segundo año. No había asientos asignados, pero se notaba que los alumnos mayores preferían los sectores del fondo. Carleburn también consiguió asiento cerca de la profesora Silvia, con quien empezó a intercambiar conocimientos de forma entusiasta. Yo logré sentarme junto a Ana, para desgracia de Neville, que tuvo que compartir lugar con desconocidos. Afortunadamente, los chicos que le tocaron eran amables, aunque el principal problema fue el idioma.
Ana y Neville apenas entendían el portugués, y muchas de las conversaciones que surgían por la curiosidad que generábamos como forasteros se volvieron casi unilaterales. Solo yo podía responder y traducir, pero era agotador. En cierto punto fingí que también me costaba entender algunas cosas, solo para tomarme un descanso. El autobús se puso en movimiento con una velocidad que en el mundo mugle sería considerada ilegal, aunque nada comparado con la locura del autobús noctámbulo. Lo impresionante no era su velocidad, sino sus capacidades mágicas. A veces despegaba del suelo como si volara, en otras ocasiones se desvanecía y reaparecía en otra carretera o incluso en otra región. A pesar de esos saltos mágicos, el interior estaba encantado para que los pasajeros apenas notaran los cambios. Una verdadera obra de alquimia y magia aplicada al transporte. Nos detuvimos en distintos puntos a lo largo del país para recoger a más estudiantes. Con el tamaño de Brasil, no era raro que existieran tantas paradas. Para muchos magos hijos de mugles o de zonas rurales sin demasiados recursos, esta era la única forma de llegar a Castelo Bruxo. Con el paso del tiempo y la dificultad de mantener conversaciones con nosotros, dejamos de ser el centro de atención. Cada grupo volvió a hablar entre sí. La zona de profesores y alumnos estaba insonorizada mágicamente, pero entre estudiantes se escuchaba todo con claridad. Así fue como captamos parte de las charlas a nuestro alrededor. Muchos hablaban de sus vacaciones, lo que hicieron, lo que sufrieron, o lo que esperaban del nuevo año. Algunos comentarios eran bastante llamativos, como el que soltó una chica un par de filas atrás. Menos mal que esa vieja mal cogida se jubiló. Obviamente no traduje eso tal cual para Ana. Le dije algo más embellecido, aunque no pude evitar sonreír. Me encantaría saber qué apodos tendrían aquí para alguien como Snape. El recorrido fue largo, pero nos permitió conocer varios rincones mágicos del país. Mientras pasábamos por Río de Janeiro, por ejemplo, escuchamos historias sobre enclaves mágicos en esa ciudad. Brasil, al parecer, tenía varios centros mágicos importantes, además del pasaje de los arcos o la feria de los hechiceros, aunque más pequeños y no tan reconocidos fuera de su región. Ana se quedó mirando el Cristo Redentor desde la ventana, casi hipnotizada. Yo, en cambio, admiraba las playas doradas más abajo. Deberíamos ver si podemos escaparnos acá algún día, le susurré con complicidad. Eso estaría mal, respondió, con un leve sonrojo y una expresión que intentaba parecer desaprobatoria, aunque no lograba ocultar su emoción. Brasil era tan distinto que se notaba que quería explorarlo todo. Entiendo. Entonces y sin que nadie se entere le guiñé un ojo. Deberías ir pensando en un buen traje de baño. Ana se sonrojó de nuevo, esta vez por otra razón, aunque no negaría que, con el calor de allí, la idea de usar un traje de baño era considerable. Por suerte, y a pesar de su aspecto viejo, el autobús estaba climatizado por dentro, ofreciendo a Ana y Neville un bienvenido respiro del clima local. En cierto punto, la ruta de recolección terminó y comenzamos el verdadero trayecto hacia Castelo Bruxo. Bueno, y casi. Faltaba una última parada. Capítulo 324. Viendo. El autobús redujo la velocidad y nos adentramos en una zona amplia, una especie de intersección mágica donde comenzaron a unirse otros autobuses provenientes de todo el continente. Cada uno llevaba múltiples banderas pintadas en sus costados, no solo una, como el nuestro, sino varias agrupadas. Chile, Argentina y Uruguay. Paraguay, Bolivia y Perú. Ecuador, Colombia y Venezuela. Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, y así siguieron llegando más, con emblemas de Centroamérica y el Caribe ondeando en colores vibrantes. Cada autobús tocaba su bocina distintiva al acercarse, como si se saludaran con una especie de código amistoso y sonoro entre viejos compañeros de ruta. Así, comenzamos a avanzar en conjunto, uno detrás del otro, formando una caravana mágica, larga y multicolor, rumbo a Castelo Bruxo. La escena resultaba fascinante para nosotros y para los estudiantes nuevos, mientras que para los de cursos superiores tenía algo de nostálgico. A partir de ese punto, el trayecto se volvió más lento. Todos los autobuses igualaron su velocidad para moverse en sincronía. Aún así, seguíamos viajando rápido, y según lo que escuchamos, en menos de una hora estaríamos entrando a la región del Amazonas. El paisaje pasaba a toda velocidad por las ventanas encantadas, y el murmullo de las conversaciones volvía a llenar el ambiente. Fue entonces cuando Ana se interesó por un grupo de chicas sentadas no muy lejos.
Estaban jugando con una bola de cristal y varios palos tallados, delgados y huecos, parecidos a fragmentos de flautas de madera o bambú, colgando de hilos. El conjunto parecía un cruce entre un móvil de cuna y un carrusel artesanal. Las chicas intentaban hacer una adivinación, aunque el humo de la bola apenas movía. A diferencia de Hogwarts, en Castelo Bruxo la asignatura de adivinación se enseña desde primer año, aunque de forma introductoria. En segundo año se vuelve más práctica y exigente, y a partir de allí, pasa a ser optativa. Aún así, parecía haber una gran afición por ella. Movida por la curiosidad y, quizás, por aburrimiento, Ana abrió su mochila y sacó su propia bola de cristal. La habíamos comprado en el pasaje de los arcos, atraídos por los glifos móviles que flotaban en su interior como si fueran ilusiones vivas. Ella no recordaba cuánto costaba porque fue mi dinero el que desapareció en la transacción pero yo sí me acuerdo. Era cara. Muy cara. Lo curioso de estas bolas de cristal de lujo es que no garantizan nada. Si tienes mucho talento, pueden ser de una ayudita. Si tienes poco, se vuelven herramientas necesarias para trabajar bien pero si no tienes ni una pizca de habilidad y bueno, ni aunque fuera una reliquia encantada por los mismísimos oráculos de Delfos. No sirve. Es como mirar dentro de una piedra cara. Lo que Ana no sabía era que, al sacarla, había captado la atención de medio autobús. Varios estudiantes de segundo y tercer año ya familiarizados con la materia se acercaron de inmediato, fascinados por lo lujoso del objeto y por la posibilidad de usarlo. Ella, que apenas entendía lo que implicaba todo eso, se quedó paralizada, abrumada por la cantidad de manos que querían tocarla o pedirle que hiciera una demostración. No sé cómo funciona, y murmuró, mientras sostenía la bola con ambas manos, intentando que cualquier cosa ocurriera. Pero el cristal permanecía estático, los glifos internos giraban sin rumbo y no aparecía ni una triste nube de humo revelador. Por suerte, las mismas chicas del móvil mágico se acercaron para ayudarla. La guiaron con movimientos suaves, susurrándole indicaciones. Ana respiró hondo, lo intentó otra vez y esta vez los glifos se desvanecieron lentamente, dejando ver una bruma tenue que se formó en el interior. Todos contuvieron la respiración. Pero apenas unos segundos después, la bola volvió a la normalidad. Un suspiro colectivo de decepción recorrió el grupo. Ese fue el momento perfecto para los que esperaban su oportunidad. Varios estudiantes con habilidades en adivinación se alistaron para lucirse y, de paso, probar el costoso artefacto. No perdían nada y ganaban atención. Pero para desgracia de todos esos chicos que querían lucirse con la bola de cristal de Ana, fue a mí a quien ella se dirigió. ¿Quieres intentarlo? Me encogí de hombros, como si no le diera importancia, y le pedí que la sostuviera. Para ese momento, el grupo de curiosos nos rodeaba como si estuviéramos por presentar un espectáculo. Aunque había adquirido cierto conocimiento de la adivinación, mi verdadera conexión radicaba más bien en la fuerza del destino que la impulsaba. Era una corriente inmanejable, similar al tiempo o la muerte, conceptos donde a menudo recaían las divinidades. No tenía formación estricta, ni talento sobresaliente, pero sí una versatilidad natural y experiencia con métodos poco ortodoxos, adquiridos en las distintas campañas. Saber que todos esos otros querían usar la bola de Ana solo para presumir me generó cierto fastidio. Tal vez era una mezcla de territorialidad y celos hacia la mujer que ya consideraba mía, pero en ese momento decidí que, si iba a hacer algo, tenía que ser lo bastante impactante como para callar bocas. Así que elegí algunos de los métodos que conocía. No buscaba una predicción verdadera aunque podría terminar siéndolo, sino canalizar con precisión esa fuerza invisible que algunos llaman destino. Si lograba dirigirla a través del cristal, bastaría para asegurar un resultado convincente. Cualquier cosa que aplastara el ego de los espectadores me servía. Sosténla firme, le dije a Ana, mientras adoptaba una expresión seria y liberaba mi aura de misterio, más por teatralidad que por otra cosa. La atmósfera cambió al instante. Algunos dieron un paso atrás, otros se inclinaron hacia adelante. Mi presencia se volvió pesada, magnética. Ana se quedó quieta, sosteniendo la bola frente a mí, como si supiera que algo importante estaba por pasar. Entonces, cerré los ojos, me mantuve inmóvil unos segundos, y de pronto extendí mi brazo con fuerza hacia la bola, en mi mejor imitación de Saruman con el Palantir. La reacción fue inmediata. Los glifos ilusorios grabados en el cristal se deshicieron como partículas blancas que comenzaron a girar dentro de la esfera a gran velocidad.
Aunque eran adornos puramente estéticos, el contacto con mi maná los desintegró como si no pudieran soportar la intensidad, liberando una especie de torbellino brumoso en su interior. Yo no tenía idea de lo que acababa de desatar. Mi entendimiento limitado pero intuitivo sobre el concepto de destino, junto con la naturaleza particular de mi magia, diversas habilidades y mi constante exposición a energías divinas, gracias, Elise, habían activado por completo el poder de la bola de cristal. Y no solo eso, lo habían sobrecargado. De haber sido una bola común, ya estaría hecha trizas. Al mismo tiempo, en la parte delantera del autobús, una profesora sintió un escalofrío repentino. Fue como si una onda invisible le recorriera la columna, un zumbido en el alma. No entendía qué pasaba, pero reconocía bien esa sensación. El poder de una profecía estaba en el aire. Silvia, profesora de encantamientos para los años menores y también suplente habitual en adivinación, se levantó de golpe. Sin pensarlo, se movió en el autobús, siguiendo esa extraña vibración que parecía emanar del centro de la multitud. Mientras tanto, yo seguía concentrado. Abrí los ojos lentamente. Sonidos arcanos escapaban de mis labios, palabras que no pertenecían a ninguna lengua viva. Eran susurros en idiomas tan antiguos que incluso Morgana pocas veces los usaba, pero aún así dejó registro de ellos. Mi mano permanecía sobre el cristal, ahora cubierto por remolinos cada vez más intensos. La escena era surreal. No tenía un plan exacto, solo algunos conocimientos básicos, así que dejé que el instinto me guiara. Y fue entonces que empezó a surgir algo más. Sin querer, mis palabras adquirieron ritmo. Mi tono cambió. Y sin saber por qué, comencé a tararear. Una melodía suave, casi hipnótica. Había activado música sin darme cuenta. Como si la magia tuviera su propia voluntad y decidiera acompañar el momento. Como si se sincronizara con los giros de las nubes dentro del cristal. Entonces, mi tarareo empezó a tomar forma, acompasándose con el instrumental que escuchaba dentro de mi cabeza. Para sorpresa de todos, ese mismo sonido comenzó a emanar desde la bola de cristal, tenue al principio, pero subiendo de volumen con cada segundo. Las nubes dentro del cristal se disiparon poco a poco, dando paso a una imagen bañado en luz. Sin darme cuenta, había comenzado a cantar. Sobosol, de Marcus Viana. Sobre nuestras cabezas, el sol sobre nuestras cabezas, la luz en nuestras manos, la creación sobre todo, lo que nace del corazón. La imagen dentro del cristal no era estática. El desierto parecía real, como una grabación en alta definición. Podías ver el viento levantando la arena, las dunas moviéndose como si fueran olas, y más adelante, un oasis resplandeciente. La cámara invisible que lo mostraba volaba a ras del suelo, avanzando sin detenerse. Vimos estructuras extrañas, majestuosas, con una arquitectura que recordaba a la egipcia, aunque no eran exactamente eso. Luego, la visión cambió. Estábamos de nuevo en el desierto, pero ahora se veía a 3 figuras humanas y un camello caminando por la inmensidad dorada. Luz de la fe que guía a los fieles por el desierto sin agua ni pan, hace brotar un río de las piedras, hace llover maná del cielo. De pronto, una tormenta apareció. Las nubes se cerraron en la bola de cristal, y una lluvia torrencial cayó sobre el desierto. Pero no era agua común. Era una lluvia de luz, una sustancia brillante, etérea, que caía como si cada gota estuviera cargada de magia. La visión continuó. Ahora había una hoguera encendida bajo la noche estrellada del desierto. Las mismas figuras que habían caminado entre las dunas estaban ahora sentadas a su alrededor. Eran humanoides, pero solo se veían como siluetas. No tenían rostros ni rasgos definidos. Solo formas envueltas en sombras suaves, como si aún no estuvieran completas o como si todavía no fuera tiempo de conocer su identidad. Rompe la vasija de barro de tu corazón con el vino más exquisito de tu amor, porque la ley quiere que se pierda en la tierra y que el desierto florezca a tus pies. La escena dentro de la bola de cristal cambió una vez más. El campamento se desvaneció hasta que solo quedaron las siluetas y un par en particular, abrazándose y moviéndose en un baile íntimo que varios estudiantes reconocieron al instante. Pero nadie dijo una palabra. La energía que irradiaba esa visión no permitía burlas ni interrupciones. Era demasiado real, demasiado poderosa.
regando las arenas, recreando el arroyo y las luces del Edén de flores en la tierra de los hombres, del circo de los ángeles guardianes incesante del cielo bailamos la danza de la vida en el escenario del tiempo, el teatro de Dios árboles sagrados de los sueños los frutos de la mente son míos y tuyos nuestros secretos guardados finalmente revelados desnudos bajo el sol los secretos de Dios tan guardados finalmente revelados desnudos bajo el sol la pareja danzaba, se amaba, y con su unión la vida misma comenzaba a despertar. Del suelo nacía pasto verde y fresco, extendiéndose a su alrededor como una ola de vitalidad que transformaba la arena inerte en un oasis viviente. Flores brotaban. Arbustos emergían. Todo lo que la bola de cristal mostraba era cubierto por un resplandor nuevo y cálido. Luego, como una bandera ondeando en cámara lenta, cientos de hilos rojizos comenzaron a extenderse por la visión, como si fuera una cabellera que cubría la imagen. No eran del mismo rojo intenso que mi cabello, sino de un tono casi naranja, más cerca del color de un pelirrojo más normal. Y con esas últimas notas, la imagen comenzó a desvanecerse. La música se apagó poco a poco. Los hilos rojizos desaparecieron. La bola de cristal volvió a su estado habitual y aunque los glifos que la decoraban ahora tardaban en recomponerse entonces, en medio del silencio reverente, una voz soltó. ¡Guau! Y como si esa palabra rompiera un hechizo, el murmullo creció hasta convertirse en un estallido. Todos los estudiantes comenzaron a hablar al mismo tiempo, entre risas, susurros y gritos de asombro. Nadie había visto jamás una adivinación así. Incluso ignorando el contenido subido de tono que había tenido que también ayudó al impacto, la experiencia había sido simplemente extraordinaria. Capítulo 325. Llegando. Aquellos que querían usar la bola para lucirse habían perdido toda intención. Sabían que no podían competir con lo que acababan de presenciar. Ellos apenas esperaban mostrar una imagen borrosa, un símbolo, algún animal, no recrear una visión profética completa, con narrativa, emoción, música. ¿Reddy qué significa lo que vimos?, preguntó Ana, tan fascinada como los demás. Ella, al haber sostenido la bola de cristal durante toda la visión, había sentido algo más profundo. Para ella, el calor del sol, la textura de la arena y la brisa del desierto no eran meras imágenes. Los había sentido en las palmas de sus manos. Mis manos aún temblaban. La energía que había liberado era desconocida, abrumadora, y aunque ya había pasado, su eco seguía recorriendo mi cuerpo como una corriente eléctrica. Y entonces, frente a mis ojos, aparecieron notificaciones. Sí. Otra vez una nueva habilidad asombrosa. Ni siquiera necesitaba leer su descripción para saber que era poderosa. Oído de bardo había sido una de mis primeras habilidades, y una especialmente difícil de subir. Su funcionamiento estaba a nivel conceptual. Si se combinó con la profecía, no podía ser algo menor. Una profecía impresionante. Escuché una voz madura y reconocí de inmediato a la profesora Silvia. Me giré y la vi acercarse entre los estudiantes, que rápidamente le hicieron lugar al notar su presencia. Ahora me miraba con una sonrisa que no le había visto antes. Sus ojos brillaban, como si acabara de presenciar un milagro. Un método curioso y impactante. Nunca había visto una forma de profecía como esa. Conozco algunas que se le parecen, pero la tuya y se estremeció suavemente. Sentí el poder del destino en cada verso, como si leyeras el alma del mundo. Gracias y respondí indefenso. No esperaba nada de eso. Para mí, todo había comenzado como un simple momento de a ver quién la tiene más grande. La verdad, fue pura casualidad. Es la primera vez que uso una bola de cristal. Solo hice lo que pude con lo que tenía. Creo que podría ayudarte a conseguir un puesto como asistente en la cátedra de adivinación, si te interesa. Por lo menos hasta que te gradúes, ahí podríamos apuntar aún más alto, dijo, aún observándome como si hubiera encontrado una joya escondida. Gracias pero no planeo quedarme aquí, respondí con cordialidad, intentando frenar cualquier idea sobre mi futuro en Brasil. ¿Por qué no? Claramente tienes un don y te ves muy cómodo. Como si este fuera tu verdadero hogar. Incluso realizaste la profecía en portugués, añadió, sin rendirse. Parecía convencida de que yo era la nueva promesa mística de su país. Es cierto, Red. Lo hiciste en otro idioma, añadió Ana, emocionada. No entendí ni una palabra, pero sonó genial. A ella no le preocupaba que me fuera. No creía que pudiera abandonar Hogwarts, no con mi historial allí y mis intereses por las chicas, algo que ella, intencionadamente estaba ignorando. ¿Qué decía?, preguntó con genuina curiosidad.
Sobre nuestras cabezas el sol, sobre nuestras cabezas la luz, sobre nuestras manos la creación, por encima de todo y el corazón, recitó la profesora Silvia, como si lo recordara palabra por palabra. Supongo que alguien acostumbrado a leer profecías tiene ese tipo de memoria. Poético y significativo, y añadió. ¿Sabes algo más sobre la visión? ¿Algún detalle que te parezca importante? ¿Quiénes eran? ¿Dónde era? ¿Qué crees que simboliza? No lo sé muy bien, y respondí, tratando de ordenar las emociones que aún vibraban dentro de mí. Pero sé que parte de la visión es literal. El desierto, y eso va a pasar. Estoy casi seguro. Y creo que tiene que ver conmigo. Sentí que yo estaba allí. Bajo el sol. Frente a un palacio. O algo parecido. ¿Y cuándo crees que sucederá? Preguntó Ana, algo preocupada. Apenas habíamos llegado a un país tropical, y ya estaba hablando de irme al desierto. No lo sé con precisión, admití. No será ahora mismo, pero tampoco dentro de muchos años. Es difícil de explicar. No hay una fecha y solo una sensación de que se acerca. Tranquilo, intervino la profesora con tono sereno. Algunas cosas no se pueden controlar. Pero con práctica y podrás entenderlas mejor. Durante los últimos minutos del viaje, la profesora Silvia nos habló con interés. Quería aprender más sobre nosotros, pero también orientarnos un poco sobre la profecía que habíamos presenciado. Nos pidió permiso para conservarla un tiempo y estudiarla junto con mi método. Se lo permitimos, y ella se llevó la bola de cristal prometiendo que, una vez pudiera transferir la visión a otro contenedor, nos la devolvería. Incluso se ofreció a enviarnos una copia si la queríamos para nosotros. No pasó mucho tiempo hasta que el autobús se detuvo. Hacía rato que estábamos adentrándonos en plena selva tropical. Habíamos entrado en el Amazonas. La conversación con la profesora nos había distraído del trayecto, pero, siendo honestos, mirar por la ventana no nos habría servido de mucho para ubicarnos en aquel laberinto de verde infinito. Llegamos a un área despejada donde los autobuses se detuvieron. Ya había gente esperándonos. Tal como al principio del viaje, se organizó el descenso por orden de edad, de los cursos superiores a los inferiores. Cuando llegó nuestro turno, mezclados con los de primer año, la mayoría de los grupos ya había partido hacia el colegio. Desde nuestra posición solo se veían árboles por todas partes, selva densa, humedad pegajosa, calor sofocante pero si uno miraba bien, en una dirección precisa, se alcanzaba a distinguir una antigua edificación dorada. Tenía el mismo aire majestuoso y etéreo que Hogwarts visto desde lejos por primera vez. Los de primer año, anunció la profesora Silvia, acompañada por otro docente con una barba algo descuidada, que pedía un recorte a gritos. Varios niños bajaron nerviosos de distintos autobuses. Con los vehículos ya vacíos, el murmullo en portugués se mezcló con el español, y el sonido general se volvió caótico. Siguiendo las órdenes de la profesora Silvia, nos unimos al grupo de los más pequeños y comenzamos una caminata por senderos amplios que atravesaban la selva. No eran simples caminos de tierra. Un autobús podía pasar por allí sin problema, incluso 2 o 3 a la vez. Pero, por tradición o tal vez por ritual, esta parte del viaje siempre se hacía a pie. El sol ya comenzaba a caer, y se estimaba que llegaríamos a Castelobruxo con los últimos rayos del atardecer. Para ese punto, muchos ya estaban agotados y con hambre, pero este era el último obstáculo. Caminamos bastante rato, a veces por tramos rectos, otras por curvas suaves. Cada tanto, el camino nos regalaba una vista más clara del colegio. Era una construcción magnífica, casi irreal, cubierta de detalles dorados que brillaban con el sol poniente. ¿Crees que está hecho de oro de verdad?, me preguntó Ana. Probablemente no, y al menos no toda la estructura interna, respondí, pensativo. Aunque, con magia, nunca se sabe. Podría ser. Avanzamos unos metros más, hasta que unas presencias comenzaron a hacerse evidentes. Nos habían estado observando desde que bajamos de los autobuses, pero recién ahora sus figuras se volvían visibles. Pieles verdes, ojos rojos, cuerpos pequeños y ágiles. Se ocultaban entre las hierbas, detrás de los árboles, incluso encaramados en las ramas altas. Nos observaban con atención, y algunos niños, al notarlos por primera vez, soltaron gritos de susto. Lo peor vino después. Las criaturas reaccionaron a que se notara su presencia y lanzando excrementos de animales directamente sobre nuestro grupo. Los gritos se multiplicaron. Los niños corrían en todas direcciones, algunos llorando. El caos fue inmediato.
Los profesores hicieron lo posible por mantener el orden y defendernos de las travesuras de los caiporas. Ana se aferró a mí con fuerza en cuanto un trozo de excremento cayó peligrosamente cerca de nosotras. Gritó en mi oído, aunque no sabría decir si por miedo o por puro asco. Instintivamente saqué mi varita para protegernos. Pero en el instante en que lo hice, los caiporas se detuvieron. Todos giraron sus cabezas hacia mí, o más precisamente, hacia mi mano. Los caiporas, protectores ancestrales de Castelobruxo, no eran enemigos en sí. Sus ataques con heces eran simples travesuras para probar a los recién llegados. Pero al ver mi varita, o mejor dicho, al sentir el aura oscura que la rodeaba, reaccionaron con una agresividad mucho más peligrosa. El ambiente cambió. El aire se volvió denso y pesado. La selva enmudeció. Y de repente, toda la mierda fue dirigida hacia mí con precisión mágica. Luego, ya no fueron solo excrementos. Las travesuras pasaron a proyectiles reales. Piedras y lanzas salieron volando de entre la maleza. Tuve que fortalecer mi escudo, pero al ver que la intensidad no cesaba, levanté la otra varita hacia el cielo, dejando que un destello rojo estallara como un relámpago silencioso. El hechizo no fue destructivo, pero sí efectivo en su propia manera. Era un ataque mental que los hizo caer y retorcerse sobre el suelo. Los caiporas retrocedieron, ya fuera por su propia cuenta o con la ayuda de sus congéneres, ocultándose todos en lo más profundo de la selva. Había calma. Pero no era una calma agradable. El ambiente seguía cargado, tenso, como si la selva misma respirara con recelo. Y el hedor no ayudaba. Rápidamente conjuré algunos hechizos de casco burbuja para Ana, Neville y varios niños que estaban a punto de desmayarse. Al menos eso alivió el ambiente inmediato. Voy a hablar con los caiporas antes de que esto se vuelva un desastre, dijo el profesor que acompañaba a Silvia. Luego se giró hacia nosotros, los de primer año. Solo se replegaron, para contraatacar con más fuerza. Iré a calmarlos. Ustedes sigan con la profesora Silvia. Y sin más palabras, se internó entre los árboles, desapareciendo. Reanudamos la caminata en silencio. Los estudiantes cuchicheaban entre ellos, con la adrenalina aún presente y los ojos muy abiertos. Dan mucho miedo, ¿vamos a tener que vivir con ellos en el castillo?, murmuró una niña con los ojos húmedos. No debería sorprenderte, respondió otro. Mis padres dijeron que los caiporas siempre hacen cosas así. Mi mamá me contó que cuando estudiaba acá, una vez fue a orinar al borde del bosque y los caiporas la ataron a un árbol con lianas encantadas. Tardaron horas en encontrarla. Sí, toda escuela tiene sus historias. Tal como se había anticipado, los últimos rayos del sol acariciaron la gran edificación dorada justo cuando llegamos a sus pies. El edificio principal, de arquitectura imponente, parecía un antiguo templo precolombino tallado en oro puro, reluciendo con una majestuosidad que solo podía existir gracias a la magia. A su alrededor se alzaban otras construcciones menores, algunas con techos escalonados, otras decoradas con glifos brillantes. Sin duda, todas merecían exploración pero ese momento aún no había llegado. En la plaza principal, varias mesas, faroles flotantes y estandartes brillaban con luz propia, organizados en semicírculos como si aguardaran nuestra llegada. Muchas de las mesas ya estaban llenas de estudiantes de otros cursos, y la profesora Silvia nos guió hacia una especialmente reservada para los de primer año. En el centro del patio se había levantado un pequeño escenario. Cuando todos se sentaron, el director de Castelobruxo, un hombre alto de rostro sereno y túnica verde con bordados de jaguar, subió al podio flotante, iluminado por esferas doradas suspendidas sobre su cabeza. Alzó la voz con solemnidad, dando la bienvenida a los nuevos estudiantes y, con un gesto particular, también a nosotros tres, los alumnos de intercambio. Fuimos, otra vez, el centro de atención. Traducí en voz baja para Ana y Neville, que compartían la misma mezcla de nervios y entusiasmo. Estaban algo abrumados por tantas miradas, pero no podían dejar de sonreír. Al terminar su discurso, el director no quiso retener más a los estudiantes hambrientos. Alzó las manos, y con un murmullo en lengua tupí, dio comienzo al banquete. La comida no apareció repentinamente como en Hogwarts, sino que se reveló. La mesa, que hasta entonces parecía vacía, estaba en realidad colmada de platos, pero estos habían sido invisibles e intangibles hasta este momento. Con un resplandor tenue, los alimentos se hicieron visibles y accesibles, como si hubieran estado esperando una señal para manifestarse. Capítulo 326.
Bienvenida y gastos. Era una verdadera fiesta de sabores. Había platos típicos de todo Brasil, desde la tradicional feijoada hasta el crujiente acarajé, pero también del resto de América Latina. Tamales, arepas, empanadas, cazuelas, ceviches, dulces de leche y mucho más. Ana, algo indecisa, comenzó sirviéndose solo lo que le resultaba familiar. Luego me pedía probar primero lo desconocido antes de atreverse ella. No era por desconfianza, sino por el miedo muy comprensible de pasar vergüenza si la comida resultaba demasiado picante, demasiado rara y, peor aún, viva. La cena fue abundante y alegre, cargada de un ambiente festivo. El bullicio de las conversaciones, las risas y el tintinear de los platos llenaba la plaza con una sinfonía caótica y reconfortante. Al finalizar, el director tomó la palabra brevemente para agradecer nuestra presencia y desearnos una excelente estadía y un gran año escolar. En ese momento, unas antorchas mágicas se encendieron alrededor de la plaza, y con ellas los tallados del suelo y de los edificios comenzaron a brillar. Proyectaban constelaciones, figuras míticas y paisajes asombrosos, revelando la magia nocturna de Castelobruxo. Aquello no era habitual. Las antorchas sí, pero los tallados solo se activaban en festividades especiales o la última noche del año. Esta vez, claramente los habían encendido para darnos la bienvenida y, ¿por qué no?, para presumir un poco. La profesora Silvia se acercó a nosotros tres con una sonrisa amable. Vengan, dijo en voz baja, lo justo para que solo nosotros la oyéramos. Les mostraré sus dormitorios. Mañana por la mañana, antes de las clases, pasaré a buscarlos. El director quiere hablar con ustedes. Nos pusimos de pie. Ana y Neville estaban algo adormilados por la comida y el largo viaje, pero seguimos a la profesora. La noche amazónica nos envolvía como un manto cálido y húmedo, y sobre los árboles se alzaba la luna, plateada y majestuosa. La profesora Silvia nos condujo al interior del castillo, que resultó ser aún más grande de lo que parecía desde afuera. Era un laberinto de pasillos anchos y estrechos, con habitaciones, salones y aulas que se sucedían una tras otra, además de tener muchos niveles, algunos por encima del suelo y otros por debajo. Por un momento, me sentí dentro de una mazmorra de un RPG. Las paredes estaban decoradas con relieves y motivos misteriosos, pero era de noche y no había tiempo para detenerse a admirarlos. Teníamos que seguir a la profesora. Castelobruxo no utiliza un sistema de casas como en Hogwarts. Aquí no se divide a los estudiantes en grupos, sino por años. Cada curso escolar ocupa un nivel distinto del castillo. La regla era sencilla. Cuanto más avanzado el año, más alto el piso en el que se vive. Nos guió hasta el segundo nivel, donde vivían los alumnos de segundo año. Vimos a varios estudiantes que ya estaban entrando por los pasillos, conversando o bostezando. Llegamos a una bifurcación. El pasillo de la izquierda conducía al dormitorio masculino, y el de la derecha, al femenino. Neville y yo esperamos mientras la profesora acompañaba a Ana hasta la entrada de su dormitorio. Unos minutos después, Silvia regresó y nos llevó por el otro pasillo. Al final, entramos en una sala común que tenía un detalle curioso. En el centro, en medio de un gran pentágono de tierra incrustado en el suelo de piedra, ardía una hoguera real. Agradecí mentalmente a la magia por evitar que nos intoxicáramos con monóxido de carbono, porque el lugar no parecía tener ventilación suficiente para un fuego así. Varias puertas conducían a distintas habitaciones, todas conectadas a esa sala común. La profesora nos llevó hasta una de ellas y, señalándola, dijo que sería nuestro dormitorio, compartido con otros estudiantes de segundo año. Luego, con la misma sonrisa tranquila de siempre, se despidió recordándonos que a la mañana siguiente pasaría de buscarnos para ver al director. La habitación ya tenía ocupantes. 8 varones de segundo año, completando casi el total de las 10 camas disponibles. No era un dormitorio especialmente espacioso. Había una única ventana, si es que se le podía llamar así. Un rectángulo vertical angosto que dejaba pasar apenas un hilo de luz. Cada cama era una cucheta, dispuesta contra la pared en un diseño genérico y funcional. Aún así, algunas ya mostraban señales del toque personal de sus ocupantes. Una manta con estampado de tigre, otra con el logo de Batman, detalles mínimos. La llegada de la profesora había impuesto un breve silencio incómodo. Ahora que se había marchado, el murmullo volvió a llenar el cuarto. Y al notar quiénes éramos, nos convertimos en el centro de atención una vez más. De los presentes, apenas 1 o 2 nos habían acompañado en el autobús. Los demás solo nos habían visto durante la presentación del director.
Éramos los nuevos, los raros, los interesantes. Las preguntas comenzaron enseguida. El intento de conversación fue intenso, aunque breve. El cansancio se notaba en todos, y para Neville era especialmente complicado seguirle el ritmo al caos lingüístico de español, portugués y otros acentos que danzaban por la habitación. Aún así, estaba visiblemente aliviado de tenerme en la misma habitación. Incluso si no estuviera allí para hacer de intérprete y absorber la mayor parte de la atención, al menos tenía a alguien con quien hablar aunque fuera poco y no sentirse completamente perdido. Nos adueñamos de una de las camas. Neville tomó la de abajo, y yo salté a la de arriba. Lo único que quería era dormirme de una vez. Ser observado como bicho raro y bombardeado con preguntas por un grupo de adolescentes no era precisamente mi idea de una buena noche. Eso podía esperar a mañana. Mientras el murmullo continuaba entre las demás camas, charlas perezosas de quienes aún no se rendían al sueño, decidí desconectarme del mundo, me acomodé, y luego de responder el darle las buenas noches a Ana, cerré los ojos para mentalmente usar dormir. En el feudo, todo transcurría como de costumbre. Cumplía con mis deberes habituales, pasaba un rato con mis chicas, revisaba las novedades que el comerciante traía gracias a la última actualización del mercado brasileño, y me dedicaba a mis experimentos y todo normal. Al menos, lo era. Hasta que Elise tuvo aquel incidente con la serie de My Little Pony. Sí. Fue extraño. Muy extraño. Volví con la corona y los supuestos protectores de pezuñas, dispuesto a calmar a la yegua loca, y me la encontré atrapada frente a la pantalla del proyector, devorando dulces y palomitas mientras cantaba la canción del programa. Estaba recostada sobre una montaña de peluches, tapada con una manta que decía Friendship is Magic. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el mundo pareció congelarse. Un silencio incómodo lo envolvió todo. Juro que fue como si un padre descubriera a su hijo viendo porno por primera vez. Elise quedó paralizada. Y tras unos segundos eternos, sin siquiera moverse, me empujó mágicamente lejos. Literalmente me lanzó hasta que desaparecí de su vista. No me habló durante días. Pero gracias a nuestro vínculo, supe que no era enojo. Era pura vergüenza. Al parecer, la serie la había atrapado a un nivel que ni ella misma esperaba. Si no hubiera actuado tan raro al respecto, quizás nunca me habría enterado. Tonta Elise. La cosa se puso peor cuando noté la ausencia de Lily y Petunia y las encontré junto a Elise, metidas en ese improvisado cine del bosque, mirando la serie. Así nació un pequeño culto, y no tengo idea de qué les dijo Elise, pero cuando las descubrí, se asustaron bastante. No voy a mentir. Fue tierno. Sobre todo cuando las niñas y mi yegua comenzaron a usar expresiones de la serie en la vida diaria. Incluso se las enseñaban a los demás. Gemma hablando del poder de la amistad mientras guiaba a las niñas durante esos momentos fue, honestamente, glorioso. Y todo habría quedado en una anécdota algo bizarra y si no fuera porque un día descubrí cuánto dinero habían gastado. Mi querida yegua y las niñas vaciaron literalmente la mayoría de nuestras reservas en mercancía oficial y en expandir el mundo de Elise. En serio. Alguien merecía un buen golpe en el hocico. Y lo recibió. Elise lloró como nunca, escondiendo la cara hinchada bajo un almohadón con forma de Twilight Sparkle. Ni siquiera se atrevió a usar su magia divina para curarse, por miedo a enfurecerme aún más. Por unos minutos, realmente me tuvo miedo. Y no la culpo. No solo vaciaron el banco del feudo, pidieron préstamos sin consultarme. Estaba realmente enojado. Jamás bloqueé su acceso al dinero porque, antes de esto, el oro para Elise era como una piedra más. Si quería comprar algo, debía ser importante. Caro, tal vez, pero con justificación. Nunca imaginé que cambiaría tanto por culpa de una caricatura de ponis. Después vino la charla. Una profunda y seria conversación sobre finanzas, adicciones y economía responsable. Y sí, y también le azoté el culo. Quizás con más fuerza de la necesaria, pero tenía mucho que desahogar. La expansión del mundo al menos resultó útil, aunque costosa. Así que no todo fue una pérdida, o eso me decía a mí mismo. ¿Y las hermanas Evans? También recibieron su castigo. Sus nalgas estaban tan rojas y brillantes que, si esto fuera una caricatura, saldría humo de ellas. Me di cuenta de que me había pasado cuando, al día siguiente, las encontré tiradas sobre una cerca, con los traseros al aire, exactamente en la misma posición en la que quedaron la noche anterior. Me tocó pedir disculpas y un poco
Aún así, no podrán sentarse durante varios días, al menos no sin magia curativa que no planeo brindarles. Estoy seguro de que aprendieron la lección de no seguirle la corriente a un caballo sin idea de economía o sentido común en general. Ahora el verdadero problema es cómo recuperar ese dinero. Porque lo gastaron todo. Literalmente vaciaron el banco y además comprometieron nuestro crédito. Me va a llevar mucho tiempo y esfuerzo recuperar todo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y, como era de esperarse, tuve que levantar también a Neville. Ya había preguntado sobre los horarios escolares durante el viaje, y considerando que debíamos ver al director antes de las clases, era mejor no correr riesgos. La habitación apenas recibía luz a través de la pequeña ventana, pero había algo mágico en ella. Incluso durante la noche anterior, la tenue luz de la luna y las estrellas lograba iluminar el cuarto con una suavidad reconfortante. Era como si aquella ranura vertical no fuera una simple ventana, sino un canal directo al cielo, anulando por completo la sensación de estar encerrado entre muros. Neville aún estaba somnoliento, pero logró desperezarse. Ambos salimos hacia la sala común, donde ya había algunos estudiantes despiertos sentados cerca de la hoguera central. Los saludé cordialmente, recibiendo la misma atención neutral que la noche anterior. Seguramente seguiría así durante un tiempo, al menos hasta que se acostumbraran a nuestra presencia. Tomamos el pasillo que nos llevaba de nuevo a la bifurcación que separaba los dormitorios de chicos y chicas. Allí nos detuvimos a esperar. Al despertar a Neville, también aproveché para enviar un mensaje a Anna. Quizá no fue del todo justo decirles a las chicas que la distancia afectaba la precisión de la magia y que todo mensaje no urgente sufriría retrasos y errores, pero era parte de una pequeña ilusión que quería mantener. Quería que la sensación de lejanía fuera real. Después de todo, controlaba perfectamente el alcance de poder. Anna me había enviado un buenas noches la noche anterior, además de contarme con entusiasmo y algo de resignación cómo sus compañeras la habían abordado con tanta efusividad como a nosotros. También les había escrito a las otras chicas del grupo pero ese mensaje llegaría tarde, distorsionado y con varios errores. Justo como planeado. Anna apareció poco después, frotándose los ojos. Y, como si lo hubiéramos ensayado, la profesora Silvia llegó justo entonces. Se sorprendió ligeramente al vernos ya listos, aunque todavía medio dormidos. Buenos días, nos saludó con una sonrisa cálida. Comenzamos a caminar tras ella, subiendo por pasillos y escaleras que parecían no terminar nunca. A medida que avanzábamos, Silvia nos iba explicando brevemente sobre algunos espacios del colegio por los que pasábamos, aunque no se detuvo demasiado en los detalles. Dijo que más adelante tendríamos tiempo de explorar a fondo por nuestra cuenta. Fin del capítulo 326.